Pienso que todo lo que ocurrió en ese tiempo, en 2011, fue una forma de escalar el poder, sin más. Se fue el desarrollo de una carrera política de lo que entonces se llamó, no, fue después en realidad, de lo que después se convirtió en la llamada bancada estudiantil. En 2011, en todo caso, había bastantes expectativas. Efectivamente, estos jóvenes de entonces hablaban en términos de grandes cambios, de educación gratuita y de calidad, todo muy razonable y que se ajustaba a las necesidades de la población, la cuestión de las pensiones y, en fin, otras preocupaciones que efectivamente han existido. Pero que finalmente quedaron en nada, como hemos podido ver. En un trabajo que yo escribí en ese tiempo, que se llama La maduración de la serpiente, que está incluido en el trabajo intitulado Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, que se publicó en 2015, en ese texto hay una cierta ambigüedad en términos que efectivamente todos ellos parecían muy convincentes, pero yo presentía que iba a haber una traición de todos modos posteriormente y eso quedó en el texto de una manera un tanto difusa. Hay una especie de tensión en ese texto en eso. Yo de todas maneras tenía una cierta distancia de lo que sucedía. Ahora, ese texto tiene dos momentos, uno que en 2005, que era un análisis de un documento que apareció en los años 80, un periódico estudiantil, y después en 2011 en torno a los eventos de 2011, y las últimas revisiones son del año 2014, pero básicamente 2005 y 2011. Y ya en ese tiempo estaba la idea de que esto era un proceso revolucionario. Hubo incluso un manifiesto de historiadores en esa línea, en 2011. Había toda una expectativa prerevolucionaria, se podría decir quizás, ya en ese tiempo. Pero a la luz de los hechos, me indica que todo fue finalmente en función del ascenso de sus carreras políticas, como podemos verlo ahora. Primero que nada, estallido indica que fue un hecho espontáneo, como imagen, ¿no? Como imagen, un estallido que no se sabe de dónde vino, solamente predomina el efecto, el impacto que produce un estallido de cualquier cosa. No sé, cuando estalla una bomba, supongamos, ¿ya? Es eso lo que predomina y a veces ni siquiera se sabe bien de dónde puede venir eso. Ahora, en el caso de este acontecimiento social, se insistió mucho en que había sido un hecho espontáneo debido a todas estas necesidades que efectivamente han existido hasta ahora en la población, pero eso es falso, es imposible. O sea, empezando por el hecho mayor y terrible que fue la quema del metro. Entiendo que fue coordinado en varias estaciones. Eso no pudo ser un hecho espontáneo. Eso claramente hay operación, planificación, financiamiento, una coordinación de un grupo de gente. Y recuerdo que algunas personas me decían, no, pero ¿cómo? Y yo decía, bueno, haga el siguiente ejercicio, imagine cómo lo haría usted solo, ¿cómo lo haría? O sea, ¿cree que lo podría hacer prendiendo un fósforo? O sea, entonces es muy difícil imaginar que eso fue espontáneo. Ahora, después de todos estos años, considero que esas necesidades de la población, de educación, de pensiones, de mejor salud y una serie de otras cosas, no fueron más que una excusa de algo que hasta ahora no sabemos qué es.
Se ha especulado mucho al respecto, que pudo ser una operación del extranjero, pero en definitiva no hay certeza de qué fue exactamente, cuál fue exactamente la causa de lo ocurrido el 18 de octubre de 2019, que se extendió además durante mucho tiempo hasta la peste, en forma sostenida, muy violenta, y no solo en Santiago, sino en muchas regiones más. En Valparaíso, por ejemplo, que fue la tercera ciudad más vandalizada de Chile, si mal no recuerdo. La primera fue Santiago, región metropolitana, Concepción y Valparaíso. Y ahora, ya en ese nivel es posible que ya se haya extendido como una forma imitativa de la masa, aunque no se podría descartar algún grado de agitación planificada, eso yo no lo sé. Pero claramente el inicio de esto no pudo ser espontáneo. Entonces, dicho eso respecto del término estallido o la imagen del estallido, yo lo llamo asonada por ese motivo. Si uno busca el término en el diccionario de la RAE, la definición, si mal no recuerdo, es algo así como reunión tumultuosa que tiene un propósito, que utiliza la violencia con un propósito político, algo así es la definición. Yo pensé en esa definición cuando lo pensé, la definición que está en el diccionario de la RAE. El énfasis de eso es la planificación. Una organización, una planificación, pero, insisto, las causas profundas de esto en lo inmediato son desconocidas y las causas más profundas de esto son aún más desconocidas. Sigue latente. Una definición de octubrismo la propuso José Joaquín Brunner. Yo por lo menos esa es la que conozco. No sé, pero lo que no sé es si la propuso él o es anterior a él y después se siguió usando, y como ha ocurrido con varios términos, se ha ido degradando también en su significado. Él ofreció una descripción bastante precisa, recuerdo, que tenía que ver con justamente con este propósito político de impugnar al Estado. No me acuerdo bien ahora la definición exacta que dio, pero da una definición en una columna de La Tercera. Y tenía que ver con lo mismo, o sea, que había un propósito detrás, en fin. Ahora, eso ha continuado después esporádicamente y yo pienso que eso permanece de manera latente, ¿no? O sea, esta línea más insurreccional, si quiere, sigue ahí, quizás esperando su momento. Pareciera haberse extinguido, pero estos fenómenos siguen ahí y en cuanto al uso de la violencia, que se manifestó con furia en esos días, eso sí ha permanecido, se ha profundizado y se ha ido transformando. Y ahora la violencia dura y terrible proviene del crimen organizado. Es decir, incomparablemente más terrorífica y amenazando, digamos, socavar ya toda la sociedad, ¿no? Con sus captaciones de adeptos y todas estas cosas horrorosas que hacen ellos, ¿no? Extorsión, secuestro, dominación territorial, en fin. El fenómeno de la violencia no se ha extinguido. Ahora, habría quizás que ver cuál es la relación exacta que habría hoy entre, si existe una relación entre esta violencia del crimen organizado y la pretendida violencia insurreccional que estaba a la base del llamado octubrismo. Hay que ir examinando el devenir de los términos en esto, además, me parece a mí. Eso también ha sido, yo no sé si estaba antes, pero he notado eso también, la rápida degradación del lenguaje en distintos niveles. Bueno, ese concepto va unido a otros dos,
hay un concepto previo a ese que es el del lumpenfascismo, que está en este ensayo intitulado La maduración de la serpiente, y que tenía que ver con una degradación y una autodestrucción humana. El término lumpenfascismo es el más fuerte ahí, ese es como el primero, y el lumpenconsumismo es una derivación de este. Las fuentes de ese término lumpenfascismo tenían que ver con el cine y ciertos ensayos. Para mí, en realidad, la dictadura nunca terminó completamente, y vi dos obras cinematográficas que me impresionaron mucho. Una de ellas fue, en realidad, una retrospectiva del cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder, que la vi en el año 2002, en el sexto Festival de Cine Internacional de Cine de Valparaíso. Y lo que mostraba este cineasta era la Alemania del milagro alemán, y cómo, si bien se había acabado el nazismo, ciertos hábitos relacionales, sobre todo, habían pervivido posteriormente. Entonces, en sus obras, lo que muestra, lo que pone en escena es básicamente eso: relaciones de las personas de dominación y de destrucción. Y no son justamente, y lo muestra de manera más bien transversal, ¿no? O sea, cómo esa dominación se muestra entre seres marginados, supuestamente victimizados, y todo eso, ¿no? Esa es una de las fuentes. Fassbinder nació en la década de 1940, está en torno a la generación que creció y que llegó a ser adulta a fines de los años 60, ¿no? Y murió muy joven, además a los 87, hizo cerca de 40 cintas. Pero básicamente sus temas son esos, algunas obras basadas en obras clásicos de la literatura alemana, y ahí la más importante, que ha sido considerada su obra maestra, es Berlin Alexanderplatz, que fue una serie para la televisión donde retrataba esto de un modo descarnado por un lado, pero por otro lado bastante sobrio, ¿ah? en su presentación. Y la otra fuente era una cinta de Hans-Jürgen Syberberg, se llamaba Hitler, una película de Alemania. Estas dos obras son, a ver, el Hitler del año 77, si mal no recuerdo, donde el cineasta que hace analiza a Hitler desde el punto de vista de aquellos que votaron por él, ¿no? Bueno, eso le significó una serie de cuestionamientos, y era muy parecido, ¿no? Cómo pervivía la figura de Hitler en el pueblo alemán después de que se había acabado el nazismo. Bueno, entonces yo vi eso y dije, interesante, algo así ocurre en Chile. Y así partió. Las otras fuentes son 3 ensayos de Armando Uribe, Carta abierta para Chiso Elwin, El accidente Pinochet y El fantasma de la sinrazón. Y por último, los escritos corsarios de Pier Paolo Pasolini, que es donde él afirma que la sociedad de consumo había destruido la sociedad italiana más originaria de ahí, ¿no? Eso. Así partió. Entonces, el lumpenconsumismo, en una primera aproximación, que es la que tú mencionas en ese texto, tenía que ver con ¿qué? Con la imposibilidad de la espiritualización de la materia. Era una prolongación de la primera definición, que tenía que ver con la transversalidad de las relaciones de dominación en Chile durante la postdictadura. Eso para decirlo muy en términos generales, y la degradación implicada en esas formas de trato. Y eso era transversal, es decir, por decirlo de una manera simplificada, es decir, desde
una dictadura y de los dictadores y sus camarillas hasta la situación más miserable que pueda existir. Bueno, el principio de la dominación es el mismo, como internamente. Eso. Entonces, el lumpenconsumismo es una derivación de eso y tiene que ver con la imposibilidad de espiritualizar la materia y aplicado principalmente al tema de las personas, no solo a las cosas. O sea, las cosas son desechables en la sociedad de consumo, pero las personas también. Las personas, las relaciones. Entonces, cuando ocurrió la asonada de octubre de 2019, yo no podía creer que fuese una forma de liberación a la luz de eso. No, dije yo. Esto es un resentimiento profundo por la imposibilidad de, comillas, tener, poseer, destruir, que es lo propio de la sociedad de consumo. Querían eso, y es lo que se mostró claramente a través de los saqueos y la vandalización de las ciudades. Entonces yo nunca pude creer que esto fuese un proceso insurreccional. Ahora, eso también hay que definirlo, se puede discutir qué entendemos por insurrección, hay que tener una revolución. Bueno, en realidad, por lo menos yo pienso que lo importante aquí son las transformaciones internas profundas de las personas. Ahora, históricamente las revoluciones son todas violentas, terribles, ultradestructivas y en realidad yo guardaría distancia de eso. Tal vez fue la ilusión de concluir y realizar la revolución truncada en 1973. De ahí pienso yo que podría haber derivado esta especie de postración de la gente mayor en edad ante gente tan joven. Pero además de delegar la responsabilidad entre los más jóvenes, porque está muy bien que las personas jóvenes surjan en la vida con nuevas ideas, nuevos proyectos, iniciativas de distinto tipo, de creatividad. Todo eso está muy bien y siempre hay que apoyarlo. Los mayores, ¿no? Pero esto no era el caso. Yo lo digo, a lo menos de esas dos perspectivas, se puede hablar más de eso, pero no, primero una ilusión de, por fin vamos a realizar lo que no pudimos realizar en 1973, y por otro lado, bueno, nosotros ya cumplimos nuestra misión, descansemos en los jóvenes, entreguémosle nuestra responsabilidad a los más jóvenes, que me parece detestable porque no corresponde hacer algo así. Una cosa muy distinta es que cuando la gente va envejeciendo, evidentemente los más jóvenes tienen que ir tomando su lugar, pero ese es un proceso más natural, ¿no? Este no era el caso. Esta idea de una vida abocada al consumo como una gran realización personal, habría que distinguirlo de la necesidad legítima de las personas de progresar en sus vidas y, por supuesto, de superar la pobreza y la miseria, que son algo espantoso. Pero la sociedad de consumo es otra cosa. Efectivamente hay un vaciamiento, todo se transforma en mercancía, absolutamente todo, como ya lo señalé antes, ¿no? A través del concepto de lumpenconsumismo, todo es desechable, ¿no? Ahora, eso no sé, tengo la impresión de que continúa más o menos tal cual. Está por verse lo que puede pasar. Yo no sé dónde están todos los saqueadores ahora. ¿Qué pensarán? Y además, los que apoyaron a los saqueadores, directo o indirectamente, que no eran pocos, eso no hay que olvidarlo, no eran pocos los que apoyaron todo esto, incluidos personas del mundo académico, que hasta donde sé, parece que están donde mismo, yo no me preocupo mucho de ellos, en fin, está por verse, pero ese vacío del alma que provoca esto sigue ahí justamente, y aquí vamos a la otra, la debacle educacional, la debacle de la disolución de los valores,
Es decir, está bien que haya progreso económico, nadie podría oponerse a eso, pero todo eso debiera estar fundado en principios mucho más profundos, ¿no? El bien común, que las personas se desarrollen en términos personales, desarrollen su pensamiento. Y para eso se requieren enormes inversiones en educación, en salud, en todas las cosas que importan realmente para tener una vida decente, sin más. No hablemos de una vida en la riqueza, no, una vida decente y que haya formas, sobre todo, que haya formas de trato decentes también entre las personas. O sea, no es posible que las personas se traten a sí mismas o entre ellas como mercancía, incluso dentro del núcleo familiar. Esta idea, por ejemplo, de que las parejas negocian entre sí, siempre me ha parecido algo inquietante. O sea, ¿cómo la relación de pareja va a ser un negocio? ¿Qué hay detrás de algo así? O incluso los padres tienen que negociar con sus hijos. ¿Pero por qué? A mí por lo menos eso me causa bastante escozor. Si hay personas que tuvieron la fortuna de estudiar, o sea, para la gente de mi generación era difícil estudiar. No estaba masificada la educación. Eso ya era casi un logro difícil de alcanzar en mi época, ¿no? O sea, yo estudié durante la dictadura, que eso también fue muy determinante. Entonces, personas que pudieron estudiar, tener estudios de posgrado, aprendieron idiomas. Algunos estudiaron con gente muy importante de universidades extranjeras, o sea, lo que significa o debiera significar un alto nivel de su capacidad cognitiva, racional, intelectual, en un sentido bien amplio, ¿eh? O sea, no solo aspectos técnicos, son reflexiones de alto nivel, que deben estar integradas a otras cosas. Entonces, que personas que tuvieron acceso a esa educación hayan apoyado esto, eso ya era un síntoma alarmante para mí de que esto era más incluso que todo lo que señalaba antes, que se trataba de un proceso del inconsciente colectivo. Y ahí me remito a la concepción de Jung, es decir, una fuerza ciega, colectiva, que venía del inconsciente profundo, cuyas causas también habría que indagar, nos podríamos extender mucho sobre eso, no es posible hacerlo aquí, porque eso sostenía Jung, que generalmente las crisis sociales, políticas, religiosas, eran oportunidades para que el inconsciente colectivo se manifestara. Y no era solo el hecho histórico, sin más, sino que había algo más ahí que podía aparecer en esos momentos. Y eso ya era un síntoma de irracionalidad incuestionable para mí. O sea, ¿cómo? Una especie de posesión, habla Jung, por el inconsciente, de personas que pueden ser a lo mejor muy normales. No estamos hablando en el ámbito de la patología, pero cuando se dan estas situaciones colectivas se liberan muchas fuerzas. Para el terremoto de 2010 también apareció eso. Algunos analistas lo han mencionado en el último tiempo, la serie de saqueos y todo tipo de irracionalidades también que hubo en ese tiempo, cuando no hubo, por ejemplo, una planificación adecuada o una reacción adecuada ante esa emergencia terrible. Ya es más que un problema cognitivo, más que trasciende las capacidades personales, hay otra cosa ahí que se manifiesta, que sería muy difícil de analizar a fondo.